momento. Entonces lo importante de David es que Dios le dio una promesa. Le dijo que un descendiente suyo iba a ser rey por siempre. Siempre uno de sus descendencias iba a sentar en el trono. Los reyes de Judá terminaron su reinado por allá por el 586 antes de Cristo y ya no hubo más rey, ni en Israel ni en Judá, hasta que en el Nuevo Testamento llegó el Señor Jesucristo, el Rey eterno. Muy bien, vamos a comenzar. Siempre Giovanni le gusta comenzar a participar y quisiera que le cediéramos el lugar a él. Él participa muy bien. A ver, díganos, Giovanni, ¿cuáles son los personajes de esta historia? Ok, buenos días, el Señor le bendiga. Por aquí yo tengo primero Amén. David. Es el protagonista principal de estos capítulos. Fue ungido como rey de Israel y Judá. Y en los capítulos se relatan sus historias militares, su traslado del arca del pacto a Jerusalén y su deseo de construir un templo para Dios. El segundo es Saúl. Aunque ya fallecido, Saúl es mencionado en estos capítulos como el rey anterior de Israel. David fue ungido como rey después de la muerte de Saúl. Tercero tenemos a Joab. Es el comandante del ejército de David y juega un papel importante en las victorias militares que se narran en los capítulos. Y cuarto tenemos a Natán. Es un profeta que aparece en el capítulo 7 y tiene un encuentro con David, revelándole el plan de Dios para su descendencia y la construcción del templo. Ajá, muy bien. Qué buena descripción y además nos fue diciendo qué función jugó cada personaje. Y de hecho, eso es lo mejor que podemos hacer en el ejercicio, no solo decir el personaje, sino qué función jugaba ese personaje. Gracias, Jesús Giovanni, Quiero muy decir bien. algo, pastor. Pastor, Sí, quiero decir algo. claro. Y no se puede mencionar a Cristo porque Cristo hablaba con David y le decía que sí, que fuera que peleara con los filisteos, que él tenía como el apoyo de Dios, era enviado de Dios. Entonces Cristo también es un personaje en la Bueno, historia. Cristo es un personaje que está actuando juntamente con Dios en toda la Biblia y desde esa perspectiva sí se puede mencionar. Aquí también se puede mencionar dentro de la promesa que Dios le da a David por medio de Natán, ¿verdad? Pero podría ser. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Sí, Jesús Giovanni, por favor. Ok, yo los tengo numerados de la siguiente manera. El arca del pacto es un objeto sagrado que representa la presencia y el pacto de Dios con su pueblo. David trasladó el arca del pacto a Jerusalén. Segundo, el palacio de David. David construyó un palacio real en Jerusalén después de establecerse como rey. Y tercero, la casa de cedro. En el capítulo 7, David expresa su deseo de construir un templo para Dios, una casa de cedro. Sin embargo, Dios le revela a través del profeta Natán que no será él quien construya el templo, sino que será su hijo quien lo haga. Muy bien, sí, esos son los objetos en general. ¿Ubican el lugar donde ocurrió esta historia? ¿En qué región? ¿En qué parte? ¿En dónde están? A ver. ¿Así ubica el lugar? Adiós. Ay, no me acuerdo el nombre porque es medio raro, pero eso estaba en Israel porque David fue rey de Israel y dice que ocupó un lugar ahí, el nombre es raro, no me recuerdo. Ok. A ver, Giovanni, usted sí se acuerda. Díganos qué tiene como lugar de Yo la tengo, historia. yo tengo en mi anotación, en la antigua ciudad de Jerusalén, en el territorio de Israel. Bueno, en el territorio de Israel, David
reinó varios años en una ciudad que se llamaba Hebrón y luego se fue a vivir a Hebrón, Hebrón. Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ahí hizo ese cambiecito, ¿verdad? Ahí lo tenemos en cuenta. Aquí nos dice Bernadis en Jerusalén y sus alrededores. Sí, en realidad Judá es un lugar chiquito, ¿eh? No es una zona grande. Será lo de una provincia, lo de una pequeña provincia de alguno de nuestros países de Latinoamérica, ¿no? No es algo muy grande. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Tenemos ese dato? ¿En qué tiempo? Se fijaron que hasta nos puso un ejercicio el video de contar con las manos, 2000, 1500, 1000. A ver, Jesús, díganos. Ok. Aquí yo tengo en mi anotación, después de la muerte del rey Saúl y durante el reinado del rey David, alrededor del siglo X a.C. Sí, más o menos unos 1000 años antes de Cristo. Sí, así es. Muy bueno. Esta pregunta a mí se me hace una de las más importantes de todas. A ver, varios díganme, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Qué problema ven aquí? Claro que a lo mejor hay varios, ¿verdad? O a lo Yo mejor le voy a ustedes no decir ven uno. ninguno. A Yo le ver, voy a ¿cuál? decir uno. Dígame. Que hay un problema que usted sabe que David siempre quiere mantenerse rey, pero se enfrenta a los filisteos y trata de guerrear con los filisteos. Es donde él sale airoso, él es que gana porque está dirigido por Dios. Dios le dijo que sí, que se enfrentara a ellos y él ganó. Luego después se celebra su éxito que tuvo en Israel y donde se reunieron con todos los israelitas. Entonces, siempre Dios estuvo de la parte de David, mostró su amor. Cuando Dios nos dice a nosotros que hagamos una cosa de verdad, no un invento, siempre nosotros vamos a sostener la victoria. Entonces, él siempre, algo que caracterizó a David era que siempre estaba con la presencia del Espíritu Santo y era guiado por Dios, por eso él ganó siempre ganaba siempre, ganó batalla y obtuvo su corona como rey y luego después que tuvo su corona como lo mal y tenían problemas por problemas de territoriales siempre y la envidia siempre existe, pero generalmente él obtuvo su corona como rey, porque estaba guiado por el Espíritu Santo. Nos deja una enseñanza que nosotros debemos primero consultar a Dios y si Dios nos muestra el camino, nosotros actuamos y si no, no actuar, porque solamente con Dios tenemos la victoria. Muy bien, gracias Lalis. A ver, Jesús Giovanni, ¿cuál es el problema para usted? Dice Bernardis, cuando usa es muerto por tocar el arca. Ok, a ver, Jesús. Ok, en mi anotación yo tengo aquí que no se presenta un problema específico en la historia, en el sentido de un conflicto o desafío principal. Sin embargo, se abordan diferentes aspectos, como el establecimiento del reino del reino de David, la traslación del Arca del Pacto a Jerusalén y el deseo de David de construir un templo para Dios. Aunque no hay un problema central, se exploran temas relacionados con la gobernabilidad, la adoración a Dios y los planes divinos para la descendencia de David. Ok, muy bien. Entonces, no hay así un problema central, nos dice, pero se desprenden varias cosas y, por ejemplo, Isidro Chonillo nos dice que es un problema que la esposa de David lo haya rechazado, porque la misma esposa
Lo regañó. A David lo regañó su esposa por andar danzando en la calle. Cuando llegó, su esposa lo rechazó. Bueno, eso suele suceder con las esposas, ¿verdad? Yo no Cuando sabía ese dato, no lo sabía, muy importante entonces. sí es muy importante. Suele suceder, ¿verdad? Que a veces cuando uno hace el ridículo en la calle, en la casa la esposa lo regaña a uno. Bueno, muy bien, ese es el problema. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? A ver, Jesús Giovanni, los más elementales, porque son muchos en realidad. Díganos. Yo tengo en mi anotación 6 puntos. El primero es, Ujú. David es ungido como rey de Israel y Judá después de la muerte del rey Saúl. Segundo, David conquista la fortaleza de Sión en Jerusalén y establece su capital allí. Tercero, David traslada el arca del pacto a Jerusalén con gran celebración y danza. Cuarto, Dios se revela a David a través del profeta Natán. No será él quien construya el templo, sino que será su hijo quien lo haga. Y quinto, David vence a varios enemigos, incluyendo a los filisteos, los amonitas y los amorreos. Y el sexto punto, David muestra bondad y misericordia hacia el último descendiente de Saúl, Mefiboset. Ajá, sí, muy bien. Y ese tema de la misericordia es el que vamos a tocar el día de hoy. Es un tema muy importante. Consolidemos este texto así en pocas palabras. A lo mejor esto va a ser un poco más difícil que los otros, pero así en poquitas palabras. ¿De qué se trata la historia? Así en un enunciado. Bueno, Ujú. conquistar el poder de ser rey también. Eso, de eso se trata la historia, de mantener también a las construcciones, a construir templos y cuantas cosas. Entonces, me gustó que Dios mostró el amor hacia los prójimos y el perdón que dio y que siempre tuvo misericordia de los que estaban en desacuerdo. Por ejemplo, con Saúl lo perdonaba y a todo el mundo lo perdonaba y no dejó eso. El amor para que nosotros lo diéramos a los demás y también estuviéramos misericordia con las demás personas. Ok, sí, muy bien. Que permítanme. Creo también que es el reinado total en Israel de David, dice Isidro Chonillo. Gracias, Isidro. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Hay algún pecado aquí que ustedes vean? Por ejemplo, en la esposa que regañó a David, o en David, o en la forma en la que transportó el arca, ¿o qué? ¿Ven algún pecado aquí de alguien? A ver, Ladis. Yo le voy a decir algo. Mire, observé también que decía que él estuvo otros hijos con otras mujeres. David parece que era muy enamorado. Entonces, esa parte no lo vi como muy bien por parte de él. Y muchas veces quizás eso sucede, que quizás X persona, no voy a decir quién porque no sé, esté con su esposa y que también trate de como de tener adulterio con otra mujer y tener otra familia que delante de la presencia de Dios, eso no podemos hacerlo. No critico a que lo haga, sino no lo juzgo tampoco, sino orarle a Dios para que nos libre de la tentación de eso y de alguna cosa que quizá uno haya cometido relacionada con eso. Muy bien, Ladis. Sí, es cierto, es cierto. Y ahorita vamos a ver cómo Dios mismo, cuando dijo que si pedían rey, lo primero que dijo fue no puede tomar muchas mujeres para sí. Y fue lo primero que hicieron los reyes. Por eso habíamos dicho que todos le fallaron a Dios, ¿verdad? Nadie obedeció su ley y todos fracasaron. Entonces David fue un hombre misericordioso porque Dios tocó su vida, pero él cometió muchos errores y ahorita los vamos a ver.
El pecado más grande, llevar el arca en una carreta. Sí, muy bien, Isidro, porque el arca, como habíamos dicho, tenía que llevarse transportada con unos arillos y unas maderas. Y echaron el arca ahí en la carreta y ahí la llevaban saltando con los bueyes y eso está muy mal. Gracias, gracias, Isidro. Una pregunta quiero hacer, porque el tema está interesante, si me da la oportunidad. Claro. Si una persona, si una persona no tiene la intención de hacerle daño a otra persona y es que esa persona le dice, por ejemplo, que está soltero, que no tiene a nadie, y esa persona entra en una relación engañada, yo creo que no es un pecado. Acláreme. En general, vamos a decirlo así, nosotros sí cometemos el error. ¿Por qué? Porque a la persona hay que conocerla bien. No podemos entrar en una relación con una persona que nos platica su historia y en poco tiempo entramos en una relación con ella. A veces nos desesperamos mucho y queremos ya establecer un noviazgo, una relación, porque nosotros mismos tenemos una necesidad muy grande, pero no hay prisa en una relación. Dios nos pide que seamos pacientes en la escritura. Entonces, si yo mismo no veo bien cómo está la vida de esa persona y me involucro con esa persona, yo también soy culpable, yo también soy responsable porque a mí me corresponde dar ese tiempo para conocerle bien y no precipitarme. Así que las dos partes son culpables, el que engaña, como el que no se toma bien el tiempo para que su relación vaya poco a poco, ¿verdad, Gracias. Ladis? De nada. Vamos adelante. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia, Jesús Giovanni? En resumen, el amor de Dios se manifiesta a lo largo de la historia a través de su guía, perdón, fidelidad y bendiciones hacia el Rey David. Así es, muy bien, una respuesta bien, bien concisa. Gracias, gracias, Giovanni, está bastante bien. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué haríamos aquí? Bueno, yo podría decir, bueno, yo que soy pastor, pues no ser irreverente con Yo las le cosas de digo, Dios, ¿verdad? ¿Y ustedes yo qué le dirían? digo, Ujú. profe, yo le digo, Ajá. él nos puede enseñar ahí que nosotros tenemos que tener amor a Dios, a Él. Tenemos que adorarle, tenemos que quererlo, tenemos que agradecer todo lo que hizo por nosotros, que Él nos eligió ser sus hijos y darle gracias a Dios cada despertar, cada amanecer, por todas las cosas, gloria a Dios, glorificar su nombre y tratar de dar a conocer sus grandes enseñanzas de Jesús y siempre tener ese amor hacia Él, porque hay gente que no ama a Cristo, solamente en palabras. Cuando yo amo a Cristo, tengo que amar al prójimo, no puedo hacerle daño al prójimo, hacer las grandes cosas que él hacía y así lo estoy honrando y lo estoy amando, no dejar de ir al templo porque la Biblia lo dice también, darle primer lugar a Dios temprano de 4 a 5, un ejemplo, yo estoy tirada ya orando a Dios y en los grupos mandando mensajes de Dios y motivando para que oremos a Dios y estemos con Dios en espíritu y en verdad, y que nada de lo que sea del mundo nos meta a nosotros en lo espiritual y darle primer lugar a Él. Amén. Ok, amén. Sí, gracias, gracias, Laris. Muy bien. A ver, Jesús Giovanni, sobre esta misma pregunta, díganos. Ok, primero, pedir sabiduría. Segundo, pedir perdón. Tercero, pedir fortaleza. Cuarto, hacer el bien. Y quinto, hacer su voluntad. Muy bien. La última, ¿cuándo compartirían ustedes esta historia o a quién se la compartirían? ¿Alguien que estuviera pasando por qué situación? Quizás hasta podrían compartir nada más una partecita de esta historia, ¿verdad? Porque como se mencionaron varias cosas. Yo podría decir algo. Ujú. Yo podría decir a una persona que pase por una situación difícil
que vivamos a la voluntad de Dios, que Dios es grande y poderoso, que tiene poder, que Dios nos perdona, que Dios nos levanta y que Él tiene misericordia para nosotros, que Dios quita y pone reyes y que nunca nos va a tener igual, que cuando oramos nosotros nos transformamos y aparece un cambio porque Dios escucha nuestra oración y que debemos vivir a la voluntad de Él, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y que se haga la voluntad de Dios. Ok, muy bien. Como esta es la última participación, a ver quién guste, hermano Jesús Giovanni, y si alguien más quiere, pues díganos. Adelante. Ok, yo tengo en mi anotación por aquí, en momentos de confusión, que necesite dirección en su vida o esté buscando una mayor conexión con Dios. También puede ser útil en momentos de arrepentimiento y búsqueda de perdón, o cuando se esté reflexionando sobre cómo vivir una vida centrada en el amor y la voluntad de Dios. Sí, muy bien, muy bueno. Y como esta es la última participación, quisiera saber si Hola, alguien, aquí estoy. sí, desde luego, hermano Herbert, ¿Cómo está, díganos, mi querido participe. pastor? Adelante, qué Bueno, gusto antes verlo. que nada, quiero pedir perdón por la tardanza en entrar en el link, porque acá por donde vivo, yo vivo en Perú, por Loreto, el sistema de satélite no es tan buena. Estas horas se satura. En la hora que sí se puede entrar, por ejemplo, a las 4 de la mañana, imagínate. ¿Ya? Pero me da gusto entrar a estas horas. Bueno, más vale tarde que nunca. Amén, pastor. Bueno, Amén. yo quiero compartir sobre este tema de que donde dice la pregunta, ¿cuándo sería bueno esta situación para compartir este mensaje? Muchos de nosotros, si bien es cierto, caemos en pecado y la debilidad del hombre siempre ha sido la mujer. Siempre. Y ese es el pecado más grave que tenemos nosotros porque estamos ofreciendo nuestro mismo cuerpo, que es el templo de Cristo. Pero también sabemos que nuestro Dios es un Dios misericordioso, nos perdona. Y ese es el perdón que nos enseñó David. David ha sido también un perverso, ¿no? Digamos, como decimos aquí en mi tierra, un mochaco. Aquí en mi tierra, en Perú, decimos un mochaco, un mozandero. Pero Dios le perdonó porque él se arrepintió de corazón y nunca más ha vuelto a pecar. Incluso, si nos damos cuenta en la historia de David, ¿qué es lo que ha hecho cuando ya David estaba viejo? No podían, digamos, ya valerse por sí solo. Le pusieron una concubina virgen, como quiere decir, a ver, tócame ahora, ¿no? Creo que para él habrá sido muy duro dormir con una mujer y no poderle hacerle nada. Amén, pastor. Ya, entonces, concluyo de que Dios, por más que hayamos hecho el pecado más grave, Él nos va a perdonar por su infinita misericordia. Pero ¿cuál es el problema, querido pastor? Que muchos seguimos viviendo así, con la idea de que, Dios me va a perdonar, y seguimos en ese plan. Entonces, mi pregunta para terminar, pastor, ¿un cristiano verdadero podrá vivir así siempre o hay que cambiar para que el mundo cambie? Ahí me quedo, pastor, que Dios lo bendiga. Claro que sí, y recordemos que quien ha vivido la misericordia de Dios y la ha visto, quiere caminar bien con Dios. Se llega a equivocar indudablemente, pero él quiere caminar bien con Dios y Dios lo asiste y lo guía, quita las tentaciones y él acepta que Dios quite las tentaciones, que se lleve a una persona. Ha habido muchos testimonios de personas que se han visto atraídas por alguien, pero han sido fieles a Dios y Dios ha quitado a esa persona de sus vidas y ellos contentos, aunque les ha dolido, le han dado muchas gracias a Dios porque es lo mejor para su vida. Así que hay que vivir en la gracia y en la misericordia. Gracias a todos por estas participaciones. Participaron todos muy bien. Felicidades, Gladys. Felicidades, Giovanni. Muy buenas Gracias, pastor. participaciones. Dios le guarde, Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor. Bien. Ahora vamos a
tocar algunos temas importantes de la vida y del reinado de David. ¿Quién era David? Pues ustedes ya lo saben. David era un humilde pastor de ovejas. Nació en Belén de Judea, como el Señor Jesucristo. Más adelante va a nacer en Belén de Judea. Ahí nació David. Era el hijo menor de uno llamado Isaí, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. El hijo menor, en aquel entonces normalmente era el más insignificante de todos. Era el que menos podía, el que le tocaba menos. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios toma al hombre desde lo más bajo y lo pone en lo más alto. Aunque David era el más pequeño, de hecho en hebreo pequeño y insignificante se dicen igual, es la misma palabra, pequeño e insignificante. Entonces, David es el pequeño de la familia, pero eso no va a ser impedimento para que Dios haga una gran obra y lo ponga muy por encima. David, como ustedes lo vieron, fue proclamado rey. Ya sabemos todo lo que vivió con Saúl, lo vimos la clase pasada. Fue proclamado rey y aquí está, vivió en Hebrón mucho tiempo y luego se estableció en Jerusalén. Aquí nos dice lo que decía Gladys, era muy enamorado David, ¿verdad? Y eso no estaba bien delante de Dios. Tomó esposas y aparte de esposas también tomó concubinas. Tenía un harén, David, y eso no tenía que hacerlo. Ahí falló. Dios lo bendijo y había muchas guerras en contra de los filisteos porque los filisteos estaban invadiendo la tierra de Judá, pero David salió y logró derrotar a los filisteos. Dios le dio la fuerza para poder derrotarlos y él los derrotó. Los filisteos poco a poco se fueron apagando y apagando debido a los triunfos de el rey David. Como ustedes lo dijeron, una de las cosas muy importantes es que trasladó el arca, pero al principio lo hizo mal porque la llevaban en unos bueyes, en unas carretas. Eso no debía de ser, pero ya después yo creo leyeron la escritura o se dieron cuenta de lo mal que estaban y ya llevaron el arca como debía de ser. Se llevó a cabo entonces el traslado del arca. Algo muy bueno de David es que fue misericordioso con la familia de Saúl, a pesar de que Saúl había sido muy injusto con David, lo había atacado, quería matarlo. Cuando Saúl murió, David se portó bien con la familia de Saúl. Él supo apartar las cosas y no desquitarse con la familia. Eso es algo, creo que es muy noble, creo que vivió la misericordia de Dios y esa misericordia lo llevó al perdón porque Saúl tenía un nieto y ese nieto, en una ocasión su mamá salió corriendo y se le cayó y quedó malito de los pies, quedó lisiado, quedó cojo. Estaba muy mal el nieto. Y entonces David fue a verlo y le dio su ayuda. Estuvo ese nieto comiendo de la mesa del rey David. Entonces, a pesar de que Saúl se portó muy mal, David no se desquitó con la familia, sino que cuando ese nieto de Saúl requirió ayuda, David lo asistió, ¿verdad? Eso es algo bonito
es algo noble. Yo he conocido gente cristiana que sus familiares han sido muy injustos con ellos, los han discriminado, los han criticado, les han hecho muy feo, y esa gente cristiana ha sabido perdonar. Y cuando esos familiares que los han insultado y les han hecho muy feo han necesitado de su ayuda, esos cristianos no han pagado mal por mal, sino que han ayudado, han apoyado. Y eso yo creo que es muy bonito. Esto es algo que vemos en la vida de David. Vivió la misericordia de Dios, pero eso fue porque Dios tocó su vida, porque Dios estaba con él. La misericordia no surge de mí, no es algo que viene de mí, es algo que Dios me da y yo lo puedo reflejar. Así lo reflejó David con la familia de Saúl. Después, David cometió muchos errores y el primero de ellos es este que nos mencionó nuestra hermana Ladis. David tenía muchas mujeres, tomó muchas mujeres. Ahora, en el libro de Deuteronomio, Dios había dicho lo siguiente, escuchen, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey, fíjense cómo ya Dios ya sabía lo que sus hijos iban a hacer. Dios nos conoce perfectamente y ya sabe qué es lo que vamos a hacer. Así que dice, tomes posesión de ella y digas, pondré un rey, le dice así, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y comienza a dar toda la lista de lo que se debe de tener un rey y le dice lo siguiente, no tomará para sí muchas mujeres. O sea, esto no lo podía hacer un rey. No podía tener ahí un harén de concubinas, andar casándose con muchas esposas, no tenía que hacer eso. Pero nos dice la Biblia que David tomó muchas mujeres y muchas concubinas. Y en eso le falló a Dios, para empezar. ¿Qué otro error cometió David? Pues este error es muy conocido. Este error ustedes lo han visto, ustedes lo han leído. En una ocasión, una mujer se estaba bañando. Esa mujer se llamaba Betsabe. Se estaba bañando. Y el rey David estaba en la azotea de su casa. El rey David tenía que ir a la guerra, pero no fue a la guerra. Se quedó de ocioso en su casa y cuando uno se queda de ocioso, comienza a ver qué hago y comienza a curiosear por otras partes por no enfocarse en su tarea. Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿verdad? Y entonces él se queda ahí en lugar de ir a la guerra y en su palacio ve a una mujer muy guapa y esa mujer se estaba bañando. Así que la vio sin ropa y la vio muy bonita y que manda que se la traigan. Fíjense, ya tenía muchas esposas, ya tenía concubinas, pero ve una mujer bañándose y dice, también tráiganmela. Parece ser que era muy insaciable el rey David. Y le llevaron a esa mujer, durmió con ella y la embarazó. La mujer quedó embarazada. Y ya después pregunta quién es esa mujer y le dice, no, pues esa mujer es la esposa de uno de tus generales, es la esposa de uno de tus soldados. Y David dice, pues mándenlo a traer para que duerma con su mujer y piense que el niño que va a tener la mujer es de él. ¿verdad? Tráiganlo para que
piense que él es el que embarazó a la mujer. Y este hombre se llamaba Urías y lo llevan, pero Urías no entró a su casa, se quedó a dormir afuera de su casa. Y dijo, yo no puedo dormir adentro de mi casa con mi esposa mientras mis hombres están allá matándose y sufriendo. Así que no voy a entrar a mi casa. Y le dijeron a David, ¿qué crees, David? Que no entró a su casa y no le vas a poder echar la culpa del embarazo. Entonces dijo, no, bueno, pues entonces que regrese a la batalla y pónganlo mero enfrente de la batalla para que muera. Y así lo hicieron. Llevaron a Urías, lo pusieron mero enfrente de la batalla y todos se quitaron y los enemigos mataron a Urías. Esta mujer muy guapa se quedó sola y David la tomó como su esposa. Híjole, qué error tan grande el de este hombre. Esclavo de sus pasiones y esclavo de su lujuria, hizo este error muy grande delante de Dios, ¿sí? Su debilidad fueron las mujeres y la cosa es que él no luchó en contra de esa debilidad, porque cuando tenemos debilidades hay que luchar en contra de esas debilidades con la ayuda de Dios y Dios es misericordioso y claro que las podemos superar porque Dios está con nosotros. Pero David no logra superar estas dificultades, estos problemas y comete esta enorme injusticia. Luego David, como tuvo muchas mujeres, pues tuvo muchos hijos de diferentes mujeres y los hijos se andaban peleando entre ellos. Entonces uno de sus hijos que tuvo con una mujer, le gustó su media hermana y que va y que la viola, que va y que abusa de ella. Fíjense, los hijos de David, uno abusando de la media hermana. Y luego el hermano de la media hermana, cuando supo que este había abusado de la hermana, que lo manda a matar. Y fíjense los hijos de David con inmoralidad sexual, con asesinatos entre ellos. O sea, estaba fea la familia de David. La familia de David no era una familia como para envidiársela. Los hijos matándose entre ellos, abusándose entre ellos. Es muy triste la vida de el rey David, de su familia y de lo que está viviendo. Uno de sus hijos se llamó Absalón y Absalón ambicionaba ser rey en lugar de su papá. Decía Absalón, yo como quisiera ser el rey de Israel. Y cuando pasaba la gente, iba y los ponía en contra de su papá. Y luego pasaban más personas, iba y los ponía en contra de su papá. Y así fue poniendo poco a poco a todos en contra de su papá, hasta que finalmente quiso tomar el palacio. Y como ya toda la gente estaba con él, él era muy simpático, muy agradable y toda la gente lo quería. Cuando fue a tomar el palacio con toda su gente, pues David tuvo que salir huyendo. Y tuvo que irse huyendo de su mismo hijo, porque su mismo hijo era bien ambicioso y se quería quedar con todo lo del papá. Eso pasa con David. Además, David manda hacer un censo. Un censo era para ver cuánto dinero, cuánta plata la gente tiene que dar. A ver, cuántos súbditos tengo y cuánto les estoy cobrando y cuánto tiene que entrar para mí, que soy el gobierno, para mí, que soy el que está gobernando.
y se muestra muy ambicioso, David. De hecho, le dijeron, no mandes a hacer ese censo, tú ya eres rico, Dios te ha dado muchas riquezas, muchas bendiciones, no mandes a censar a la gente. Pero David no hizo caso y mandó a hacer su censo y se mostró muy ambicioso por estas cuestiones del dinero, que es una debilidad muy, pero muy grande. Entonces, David fue un hombre con muchos errores, con muchos problemas en su vida familiar. En un momento de su vida se mostró bien ambicioso, en otro momento de su vida se mostró bien lujurioso con su general que se encargaba de defenderlo, fíjense, lo puso hasta adelante para que lo ejecutaran, o sea, se mostró injusto, muy, muy mal David. En muchas cosas que hizo, muy, muy mal. Así decía el texto de Deuteronomio. Cuando tengas rey, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Dios no quiere un rey rico y un pueblo bien pobre. Dios no quiere un gobernante en sus grandes camionetas dándose la gran vida y el pueblo allá sufriendo. No, Dios no quiere eso. Y David cometió este enorme, pero enorme error. Bueno, David no era perfecto, tenía muchos defectos y muchos errores en su vida. Pero aquí viene algo que es muy grandioso, algo que me parece que exalta mucho a Dios. ¿Por qué? Una Porque pregunta, así, una claro que pregunta. sí, la dice adelante. Dice, yo he oído decir que él tuvo como 1.600 mujeres, David. Ujú. ¿Usted cree que será verdad? Bueno, más bien el que tuvo miles de mujeres fue Salomón. Pues este David, ahí en el libro de Samuel se mencionan cuántas fueron sus mujeres y cuántos fueron sus hijos. Pero ahí está el dato, ahí lo tenemos en la escritura, pero el que se fue hacía muchísimo, el que se pasó de listo fue Salomón, él sí tuvo muchas más que su papá. Dijo, no, pues si mi papá tuvo yo, ¿por qué no? Y el tipo agarró un montón de mujeres, pero de David fueron poco menos, ¿verdad? Aunque también tenía muchas. Ok, seguimos adelante entonces. Los hombres de Dios no son perfectos. A veces se muestran ambiciosos, a veces se muestran injustos, a veces se muestran esclavos de sus pasiones. Pero hay algo que es muy importante. El profeta Natán vino y regañó a David en el nombre de Dios, porque Dios lo mandó. Y Natán lo regañó muy duro. Le dijo que él tenía todas las mujeres que él quisiera, todas. Y no tenía necesidad de andarle quitando su mujer a un general. Era como alguien que tiene todo un rebaño de ovejas y alguien que nomás tiene una oveja. Y el que tiene un montón de ovejas va y le quita también su ovejita al otro. El profeta Natán regañó muy duro a David. Pero ¿qué fue lo más importante de esto? Que David reconoció su error. Sí, David dijo sí. David dijo, es cierto, yo tengo la culpa, yo fracasé, yo pequé, yo le fallé a Dios y yo merezco y yo merezco ser castigado por Dios, dice David.
Entonces, bueno, esto es algo muy interesante porque si nosotros vemos la vida de Saúl, Saúl nunca se arrepiente, nunca reconoce y aunque lo regañan, él no hace caso. Si vemos la vida de otros reyes, el profeta llegaba y los regañaba y el profeta mandaba a ejecutar y el rey mandaba a ejecutar al profeta, mandaba a cortarle la cabeza. Pero David no es así. A David le dicen sus errores y David los acepta. Dice, sí, fallé. Sí, me equivoqué. Sí, estoy mal. Y como David acepta sus errores, los reconoce. Y fíjense, para que él reconozca sus errores, viene la palabra de Dios a amonestarlo. Uno por sí mismo no da el paso si la palabra de Dios no lo amonesta a uno. En este caso, David hubiera seguido igual, pero la palabra de Dios, por medio del profeta Natán, vino a molestarlo. Entonces es primero la palabra de Dios la que redarguye, reprende, nos toca bien profundamente y nosotros después nos arrepentimos. No es al revés. El ser humano no se arrepiente por sí mismo. Sí siente remordimientos, pero el arrepentimiento real llega porque la palabra de Dios nos reprende duramente y nosotros reconocemos y decimos, sí, es cierto, he pecado, tengo la culpa. David entonces reconoce que ha pecado y Dios lo perdona. El Salmo 51 es un salmo que David compuso después de que el profeta llegó a amonestarlo. ¿Y qué dice David en el Salmo 51? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí está. Confía en la misericordia de Dios y reconoce que Él se ha equivocado. Y como reconoce que se ha equivocado y acepta la reprensión de la palabra de Dios, Él entiende que Dios es misericordioso, que en esta vida te puedes equivocar, que en esta vida puedes fallar, pero Dios te reprende con su palabra y tú tienes que aceptar esa reprensión que Dios te da y Dios te perdona. Y a eso se le llama la misericordia. Misericordia es cuando tú fallaste y Dios te dio una nueva oportunidad. Cuando tú no te merecías que te perdonaran, pero te perdonaron. Y Dios perdonó a David y él vivió la misericordia de Dios. Y por eso le escribió esto, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice. En hebreo dice, al corazón roto, a un corazón que sea quebrado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Y dice él, dice David, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. David vivió esto, la misericordia. Él falló,
Él se equivocó, pero Dios lo perdonó. De hecho, si nosotros vamos al libro de los Salmos, que es un libro escrito por el rey David, y buscamos la palabra misericordia, nos vamos a dar cuenta de que la palabra misericordia aparece un montón de veces en el libro de los Salmos. De hecho, es el libro en donde más aparece la palabra misericordia, 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 misericordia. Por todos lados, miren, está la palabra misericordia, misericordia, misericordia. ¿Por qué? Pues porque David le falló a Dios. Y a pesar de que falló, Dios le dio una nueva oportunidad y él siguió siendo rey, aunque no lo merecía. Y por eso el libro de los Salmos está llenísimo de la palabra misericordia. Salmo 4. Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. Salmo 5, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 6, ten misericordia de mí, oh Jehová. Salmo 6, vuélvete, oh Jehová, líbrame por tu misericordia. Salmo 9, ten misericordia de mí. Salmo 13, mas yo en tu misericordia he confiado. 17, muestra tus maravillosas misericordias. Todo el libro de los Salmos está lleno de la palabra misericordia, porque David vivió la misericordia de Dios, porque él falló, pero a pesar de que falló, Dios lo había perdonado y le había dado una nueva oportunidad, y eso es misericordia. Cuando el Señor Jesucristo vino, como lo vimos en la clase pasada, Él es el rey prometido de la descendencia de David y por eso Jesús nació en Belén de Judea, igual que David. David nació en Belén de Judea porque Jesús es el rey prometido que iba a reinar por siempre. Jesús también cumplió todas las profecías del rey que habría de venir, como descender de David, nacer en Belén. Jesús entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad que construye David y en donde está el rey David. El Señor Jesús entra como rey a esa ciudad. Pero también el Señor Jesús proclama la misericordia igual que David. David vivió la misericordia porque se había equivocado, pero a pesar de eso Dios lo perdonó. Y Jesús siempre habló de la misericordia y criticaba a los fariseos que se enfocaban en los puros sacrificios y en los puros cumplimientos para ganarse la bendición de Dios. Y les dijo lo siguiente: misericordia quiero y no sacrificio. Lo que dijo David en el Salmo 51, no quieres sacrificios, sino un corazón contrito. Y Jesucristo dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesucristo siempre, dice la Biblia, veía las multitudes y sentía misericordia. Y entonces Jesús mostró la misericordia de Dios, esa misericordia que David también vivió. Entonces David fue un hombre sumamente equivocado, pero la misericordia de Dios fue muy grande en su vida. Recuérdenlo, no tenemos familias perfectas. Nuestros hijos se pelean entre ellos. No tenemos familias perfectas. Nuestros hijos a veces caen en pecados sexuales. No tenemos una vida que
tiene las demandas de Dios. Fallamos mucho, pero Dios es misericordioso y tenemos que vivir bajo su misericordia. Un esquema equivocado es este. Yo obedezco y Dios me bendice porque obedezco. No, ese esquema está equivocado porque nosotros no podemos obedecer, somos pecadores y a cada rato nos estamos equivocando. Entonces, si yo me baso en este esquema y digo, obedezco, y como obedecí, ahora sí Dios me bendice, me estoy equivocando. ¿Saben qué es lo que va a pasar con este esquema? En primero me voy a decepcionar, porque me voy a dar cuenta de que fallo y fallo y fallo y no puedo cumplir, siempre fallo. Y voy a decir, no, esto no es para mí, porque yo siempre me equivoco, siempre. Entonces, ¿para qué voy a un templo? ¿Para qué leo mi Biblia? ¿Para qué oro si yo siempre me equivoco? Si yo siempre fallo. Entonces, no voy a ir porque me equivoco. Otra cosa errónea a la que nos puede llevar este esquema es que podemos creer que nosotros sí estamos cumpliendo y sentirnos superiores a nuestro hermano. Es decir, no, yo sí cumplo la palabra de Dios y tú no cumples, y se genera un orgullo espiritual en nosotros porque creemos que sí estamos cumpliendo. Y eso también está mal. O al darnos cuenta de que no podemos obedecer, de que fallamos mucho, nos ponemos a aparentar. Aparentar que todo está bien cuando en realidad todo está mal. Y delante de nuestros hermanos actuamos como que sí cumplimos, somos bien santos, bien excelentes, pero ya en la vida personal estamos fallando mucho. Este esquema nos va a dar muchos problemas, no lo sigan. Yo obedezco y Dios me bendice. No, así no es la cosa. En la escritura el ser humano es muy pecador y siempre falla, y Moisés falló y David falló y todos fallaron. Más bien el esquema es este. Yo desobedecí, yo me porté mal, pero a pesar de eso Dios tuvo misericordia de mí. Como tuvo misericordia de mí a pesar de que me porté mal y desobedecí, yo lo amo. Se generó un amor muy grande dentro de mí porque he visto su misericordia y ahora yo quiero servirle, quiero estar con él. Soy un ser humano con muchos errores, pero yo vivo bajo la misericordia de Dios. El primer esquema nos lleva a una vida que muy descompuesta en razones de fe. El segundo esquema nos lleva hacia la gracia y hacia la misericordia. Y esto lo vivió David. Desobedecí, fallé, me porté mal, pero Dios fue bueno, fue misericordioso conmigo y ahora yo lo amo y lo busco de corazón. Ya no por obligación, ahora de corazón, porque Él me mostró su gracia y me mostró su misericordia. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Porque hasta aquí yo he concluido con la clase.